transducción sensorial y también vamos a hacer transducción sensorial, pero en la parte del oído. Muy bien, a la sensación somática también se le conoce como somestesia, que resulta de la combinación de 4 modalidades sensoriales: el sentido del tacto, los receptores de temperatura, los de posición corporal, llamado propiocepción, y los de dolor, llamados nocicepción. Todos estos estímulos son transmitidos a través de fibras nerviosas, que pueden ser mielínicas y amielínicas. Solo para recordar un poco, recuerden ustedes de que las fibras que tienen mielina son las que transmiten el impulso nervioso mucho más rápido en comparación con las fibras que no tienen mielina. De manera que va a haber grupos de fibras nerviosas que van a ser mucho más rápidas y otras van a ser un poco más lentas. Y también se les van a clasificar de acuerdo a su grosor. Bien, aquí vemos justamente la clasificación de las fibras nerviosas. Primero nos vamos a fijar en la clasificación que está aquí en el cuadro pequeño, la que encuentran en el libro de Guyton. Le divide básicamente en fibras mielínicas y amielínicas. Y esa a su vez lo divide en 2 grupos: A y las fibras C. Las fibras C son las que no tienen mielina. Las A las divide en alfa, beta, gamma y delta. Pero también hay otra clasificación: 1, 2, 3 y 4. En esta clasificación, que está en el cuadro más grande, podemos ver que también se incluye lo que no se encuentra en este cuadro, son las de tipo B, que corresponden a axones preganglionales simpáticos. Y podemos ver que las fibras A alfa son las que son más veloces, van de 70 a 120 metros por segundo su velocidad de conducción, en contraste con las fibras C, que pueden llegar a transmitir hasta un máximo de 2 metros por segundo su velocidad de conducción. A su vez, en el cuadro pequeño podemos ver el diámetro. Las fibras A o tipo 1 son un poco más gruesas. Entonces, y salen distribuidos de acuerdo a su función. Solamente para poner un ejemplo, vamos a ver las fibras A delta, que transmiten el dolor y la temperatura. También hay fibras de tipo C, amielínicas, que transmiten el dolor y la temperatura. Entonces, esta clasificación nos va a servir de mucho para poder ver qué tipo de fibras nerviosas va a transmitir cada receptor. En un gráfico más didáctico podemos ver los diferentes tipos de fibras. Podemos ver la alfa, que son las más gruesas, A beta, A delta, y las fibras C, las que son amielínicas. Y aquí, como manera de resumen, vemos que las A alfa, las A beta son las más gruesas. Un poco más delgadas las A gamma y la A delta. Las células, las fibras tipo B son, como hemos visto, corresponden al sistema nervioso simpático, y las tipo C son amielínicas. Ahora, lo que recalcábamos, que la A delta y la de tipo C pueden transmitir el dolor y la temperatura, mientras que las tipo A alfa predominantemente transmiten lo que es la movilidad. Las A beta, tacto y presión; las A gamma, propiocepción. Entonces, ahora que hemos revisado brevemente lo que es la clasificación de las fibras nerviosas, vamos a entrar de lleno a los receptores sensoriales. Vamos a hablar primero de los mecanorreceptores de la piel, que proporcionan sensibilidad. Hay que recordar que la piel actúa como una barrera que nos protege del frío, el calor, las radiaciones, en este caso las radiaciones que proceden del sol, traumatismo, agentes químicos. También actúa como una barrera contra infecciones bacterianas. También cumple una función inmunológica, reacciona de sustancias, también secreta a través de la sudoración, contiene vasos sanguíneos, los cuales también tienen propiedades de vasodilatación o vasoconstricción, y lo más importante de nuestro tema es que nos permite percibir.
diferentes tipos de estímulos, como podemos ver acá: frío, calor, desde un cosquilleo, la radiación, el sol, el tacto, o también algún estímulo que puede causarnos dolor. Podemos ver que los receptores que se especializan para captar cada uno de los estímulos se encuentran predominantemente en la dermis. Algunos se encuentran entre la epidermis y la dermis, y algunos van a emitir algunas proyecciones hasta la misma dermis. Y aquí están las células especializadas en la recepción de los estímulos en la piel. Como les mencionaba, aquí podemos ver las fibras nerviosas de terminación libre, desnudas. Llegan hasta la epidermis. Algunas pueden pasar incluso dentro de la epidermis y nos permiten transmitir el dolor, el calor, el frío, nos permite percibir. Luego aquí tenemos los discos de Merkel, que están justamente en el límite de la epidermis y la dermis, que nos permite percibir el tacto. Luego tenemos acá los bulbos terminales de Gauss, que se encuentran un poco más profundos en la dermis, también nos permite percibir el tacto. Vemos aquí un plexo que rodea el polípilo piloso, también, de acuerdo al movimiento que estimula el medio externo, permite percibir el tacto, también vibraciones. Luego vemos aquí los corpúsculos de Meissner, que están en las crestas entre la dermis y la epidermis, también nos permiten percibir el tacto. Los corpúsculos de Pacini, especializados en la percepción de la presión y también de las vibraciones. Y las terminaciones o los corpúsculos de Ruffini también nos permite percibir la presión y también las vibraciones. De tal manera que la piel es un órgano muy especializado, muy sensible, nos permite percibir hasta el punto de algo que tenga 0,006 milímetros de alto y 0,04 milímetros, de alto por de ancho. Y aquí vamos a ver cada una de ellas. Los corpúsculos de Pacini, como lo han visto en su curso de histología, asemeja a una envoltura en forma de capas de cebolla que va envolviendo un axón terminal desnudo. Más o menos puede variar el número de capas, van entre 20 a 70 capas, y son los más grandes células sensitivas. Su tamaño llega a 1 milímetro por 2 milímetros. Aquí otra imagen del corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini, si estuviese solamente su axón desnudo, tendría un tipo de adaptación lenta, pero la envoltura le da la capacidad de tener una adaptación rápida. Y también, como les mencioné al comienzo, nos permite percibir vibraciones. Entonces, pero hay un rango de vibraciones que puede percibir mucho más sensible el corpúsculo de Pacini. Son aquellas vibraciones que van de 200 a 300 Hz. Por debajo de este rango, o sea, ondas más largas, o por encima de 500, o sea, ondas más cortas, su umbral el umbral de percepción sube, de manera que, ¿cómo se interpreta esto? Que es menos sensible, necesita más estímulo para poder captar. Entonces, el ideal para percibir va entre 200 y 300 Hz. Muy bien, tenemos un estímulo que va a hacer presión sobre la piel. Entonces, un corpúsculo de Pacini lo va a detectar. Como son de adaptación rápida, requiere pequeñas fracciones de segundos, por ejemplo, acá 5 milisegundos, y dependiendo de la intensidad de la presión, puede percibir un estímulo muy intenso a uno menos intenso. Pero ¿qué pasa si el estímulo se mantiene en el tiempo? Si se mantiene en el tiempo, entonces la percepción o el registro del potencial del receptor se va a disipar
infarto. ¿Y esto a qué se debe? Vemos acá en este lado, vemos que se aplica una presión, una fuerza de presión. Entre las capas del corpúsculo de Fassini hay líquido. Entonces, esto facilita que se deslicen las capas mientras están sometidas a presión. Y eso es lo que facilita la disipación y se va adaptando de tal manera de que su registro de expresividad de potencial disminuye. Aquí podemos ver la aplicación de presión hace que despolarice la membrana interna del axón. Y eso estimula, ¿cómo se llama? El estímulo que se va a transmitir a través de la neurona, perdón, del axón. A su vez, los investigadores encuentran proteínas asociadas a la transmisión en el corpúsculo de Fassini, por ejemplo, que es el tieso 2, el cual es una proteína que depende de la actina del citoesqueleto y se ha asociado a corrientes mecanosensitivas de adaptación rápida. Se ha visto en experimentos en ratones que si inhiben la expresión de esta proteína, los ratones van a tener efectos en el tacto. Por lo tanto, esta proteína está cobrando relevancia en los estudios modernos, lo mencionan en muchos estudios, para que lo puedan tener en cuenta, porque vamos a ver en algunas figuras. Bien, aquí tenemos el corpúsculo de Fassini. Entonces, la deformación que presenta por la presión ejercida ocasiona una despolarización de la membrana que facilita el ingreso de sodio y se crea un potencial, el cual se transmite a través de la fibra mielínica. Entonces, quiere decir que es una fibra de tipo de conducción rápida. Bien, aquí podemos ver de manera resumida el resto de células, solamente para hacer un comparativo. Bien, vamos a ver aquí, por ejemplo, la célula de Merkel, que está entre el epitelio, entre la epidermis y la dermis. Y van a encontrar esta abreviatura que dice A beta, quiere decir que es una fibra un poco gruesa, pero la abreviatura SA significa en inglés slowly adapting. Entonces, es una fibra de adaptación lenta, mientras que el corpúsculo de Meissner, podemos ver, también es una fibra A beta, pero contiene también la abreviatura RA. Lo pueden abreviar de esa forma, Rapid Adapting, o también lo van a encontrar como FA, Fast Adapting, que significa lo mismo, una fibra de adaptación rápida. Ahora vemos que los corpúsculos de Fassini es una SA tipo 2, adaptación lenta tipo 2. Son pequeños diminutos, son un poco más diminutos, parecidos un poquito al corpúsculo de Fassini. Y los bulbos terminales de Kraus son de adaptación rápida. Bien. Aquí presentamos al corpúsculo de Merkel y al corpúsculo de Meissner. ¿Por qué se los agrupa aquí? Porque los dos son los responsables de la capacidad de discriminación táctil muy fina. Por ejemplo, no sé si habrán conocido, tal vez habrán visto una persona invidente. Ellos, para poder leer, manejan el sistema Braille. Entonces, ellos desarrollan muy bien esta capacidad de discriminación táctil muy fina y están usando más cuando están leyendo los discos táctiles de Merkel y los corpúsculos de Meissner. Aquí vemos los corpúsculos de Ruffini, se encuentran inmersos en la dermis. Responden a frecuencias más bajas, por ejemplo, a ondas tipo oleantes. ¿Alguna vez ustedes han estado en un bote y, digamos, están tan relajados, tan a gusto, que sacan la mano y sumergen un poco en el agua y han podido sentir cómo vienen las ondas del agua lentamente? En ese momento
fondo están actuando sus corpúsculos de Ruffini. Ahora, los bulbos terminales de Krauss se ubican básicamente en el límite de piel seca con mucosas, como por ejemplo en el labio. También lo podemos ubicar en los órganos genitales. Y recordemos que son de adaptación rápida. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los campos de los receptores. Aquí podemos ver los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, que no tienen un campo muy amplio y su distribución más bien está en las capas superficiales. Más que nada en la palma de las manos y también en las puntas de la yema de los dedos. Mientras que, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini y los de Ruffini, que también perciben la presión y también ambos perciben vibraciones, tienen sus campos de receptores mucho más amplios. Sin embargo, los corpúsculos de Merkel y de Meissner tienen mayor densidad y es variable. Son mucho más densos en la yema de los dedos. Por eso es que permite discriminar mucho mejor que con la palma. Cuando frotamos o alguna superficie, lo hacemos con la yema, es mucho más sensible. Y no necesitamos grandes áreas para poder estimular. Es por eso que sus campos son pequeños en comparación con las de Pacini, porque para percibir una presión necesitamos una mayor área. Alguien de ustedes se pone sentados ahora un libro pesado en la rodilla, va a sentir, necesita un área mucho más grande que estimular los corpúsculos de Merkel y de Ruffini. Bien, el bulbo piloso también tiene un plexo conformado por fibras nerviosas terminales libres. Permite captar si el pelo se inclina, si hay una vibración, puede ser viento. Y esto es más importante sobre todo en los animales. Habrán visto los roedores, los ratoncitos. Es muy sensible justamente la parte donde están los cigoticos, aparte de todo el pelo que cubre su superficie corporal. También en los gatos. Si a un gato le cortan los bigotes, va a perder parte de su forma de interpretar el mundo, porque también se ayudan bastante con sus bigotes para poder captar estímulos. Bien, aquí un breve resumen. Vemos que el corpúsculo de Pacini son de adaptación rápida, tipo FA tipo 2. Los de Ruffini son de adaptación lenta tipo 2. Los de Merkel también son de adaptación lenta tipo 1. Los de Meissner son de adaptación rápida tipo 1. Y también podemos ver aquí brevemente cómo se resume en la percepción de estas células a través de un estímulo. Lo que ocasiona una deformación en la piel, distorsiona los mecanorreceptores y genera una señal de transmisión neural, y esto se percibe. Y eso se transmite a través de dos vías que vamos a ir viendo, que sube por la médula espinal, pasan por el bulbo raquídeo, llegan al tálamo y del tálamo pasan a la corteza primaria sensorial. Lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de los termorreceptores que detectan el calor y el frío. Lo constituyen fibras nerviosas terminales libres. Sus axones son pequeños, ya sean fibras de tipo C, de adaptación lenta, o de tipo A delta, que son un poquito más rápidas. Son capaces de percibir cambios de temperatura hasta de 0.01 grados. Miren el grado de sensibilidad que tienen estas fibras libres terminales, estas terminales libres de axones. Bien, veamos. También, como tienen fibras tipo C amielínicas, son
un poco más lentas, quiere decir que estas fibras también se van a ir adaptando conforme pasa el tiempo. Y aquí vemos los rangos en los cuales va a comenzar. Por ejemplo, la línea azul representa la frecuencia de descarga media para el estímulo del receptor del frío, la cual es máxima entre 24 y 26 grados centígrados. Si llega a disminuir por debajo de 10 grados, ya no se llega a percibir, comienza a haber una especie de anestesia local en la zona estimulada. Si por el contrario pasamos los 30 grados, ya deja de estimularse mucho las fibras receptoras del frío, comienzan a estimularse las fibras de calor, comienzan a partir de los 30 grados y está representada en la gráfica por la línea de color naranja. Y esta tiene su máximo entre 44 y 46 grados. Cuando ya sobrepasa los 46 grados, se comienza a percibir dolor, ya no calor, dolor. Entonces, estas gráficas en A representan las respuestas estables o respuestas tónicas. Ahora vamos a ver qué son las respuestas básicas, pero asociadas a las fibras de frío. Vamos a ver en la parte inferior, la línea color morado. Vemos que estamos en una temperatura de 20.5 grados centígrados. Y vemos que si descendemos bruscamente la temperatura de 20.5 a 15.2 grados, de manera brusca, ¿qué va a pasar con las fibras receptoras de frío? En ese momento del descenso brusco, va a aumentar la frecuencia de descarga de impulsos por segundo, como se puede ver en la elevación de la curva. Pasado un tiempo, cuando ya se estabiliza la temperatura 15.2, va a disminuir la frecuencia de descargas porque ya pasó el momento en que hubo el desfase de temperatura, la disminución brusca. Y luego se va a ir adaptando a una frecuencia de descarga correspondiente a 15.2 grados. Pero podemos ver que esta nueva basal está por debajo de la basal inicial. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si estamos estimulando a una temperatura de 35 grados y luego descendemos bruscamente a 31.5 grados. En ese momento sabemos que las fibras del frío se estimulan menos, porque más se estimulan las fibras de calor, pero sí se estimulan al menos un poco. Y si queremos captar su estímulo, vemos que inicialmente cuando está a 35 grados, el descenso brusco también hace que aumente la frecuencia de descarga de impulsos. Y luego, conforme pasa el tiempo, se va adaptando, su frecuencia de descargas disminuye y se adapta a la temperatura que corresponde al 31.5. ¿Cuál es la diferencia de la primera gráfica? Que su basal va a ser superada por la basal número 2, la que se ha adaptado. En cambio, en esta, su basal, después del estímulo, es inferior al inicial. Esta es superior al inicial. A esto se conoce como respuestas transitorias básicas. Ahora vamos a hacer un pequeño juego mental. Imaginen un estudiante de medicina de la UNSA de segundo año. Promoción, ustedes son 2020, ¿verdad? 21. Ya, 2021. Frente al estudiante tenemos 3 baldes con agua a diferente temperatura. A su derecha tenemos un balde con agua caliente, tolerable, no hirviendo. Y a su izquierda vemos un balde con agua fría, tolerable, no congelada. Y en el medio tenemos un balde a temperatura ambiental. Entonces le pedimos al estudiante que introduzca la mano derecha en el balde con agua caliente y su mano izquierda en el balde con agua fría.
En la mano derecha se van a estimular los receptores para el calor y en la mano izquierda los receptores para el frío. Le vamos a pedir que esté un tiempo el estudiante con las manos sumergidas. ¿Qué va a pasar? ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes que cuando están mucho tiempo en el agua frío, al comienzo, cuando comienzan a introducir la mano en el agua fría, sienten esa sensación de querer sacarla, pero si se mantienen, se van adaptando? O la experiencia de cuando se lanzaron a una piscina fría, al momento de introducirse, sienten ese cambio brusco de temperatura, pero mientras más tiempo sigan en el agua, sus receptores se van adaptando. Lo mismo pasa con el agua caliente. Entonces, después de que mantiene ambas manos colocadas en ambos cubos, le pedimos que retire ambas manos y los coloque las dos manos en el cubo del medio. Pregunta: ¿qué sensación va a sentir en la mano derecha y qué sensación va a sentir en la mano izquierda? En la mano derecha va a sentir frío. De caliente, Frío. va a sentir, Frío. va a percibir frío. Y en la mano izquierda lo metemos en agua tibia o agua en temperatura normal, va a percibir caliente. ¿Por qué? Porque sus basales han sido modificados en ambas manos. Bien, ahora vamos a hablar de la transmisión de temperatura a través de canales TRPV, que son receptores de potencial transitorio. Existen varios tipos de receptores TRP o receptores de potencial transitorio. Voy a mencionar los más principales. Cuando termina en B, pertenece a la familia de los valinoides. Cuando termina en M, a la familia de la melastatina. Cuando termina en A la familia de anquilina. ¿Por qué es importante? Porque también ya se están publicando en los papers de estos receptores. El TRP1 y 2 están asociados a la percepción del calor, mientras que el TRPM8 y el TRPA1 a la sensación del frío, mientras que el 3 y el 4 están asociados a la percepción de calor, pero un calor moderado. Muy bien, entonces, receptores de potencial transitorio. B1 y B2 caliente, B3 y B4 calor moderado, M8 y A1 frío. Muy bien, ahora vamos a hablar de los nociceptores, que son los receptores que captan el dolor. Tenemos nociceptores tipo mecánicos, térmicos, químicos y receptores multimodales. Lo constituyen fibras nerviosas terminales, fibras desnudas amielínicas. Bien, aquí tenemos los nociceptores mecánicos. Responden a una presión fuerte, en particular por la presión de objetos apilados. Por ejemplo, acá tenemos una navaja. Entonces, va a percibir la presión de ese estímulo. Los nociceptores térmicos. Entonces, vamos a recordar que la B1 y la B2 están asociados a la percepción de calor, mientras que la M8 y la A1 a la percepción de frío. Algunos pueden expresar el receptor B asociado a proteína G. Aquí vemos, por ejemplo, el A1 capta el dolor originado en colon y vejiga. Les mencioné que por debajo de 10 grados centígrados ya se siente como anestesia, pero se ha descubierto que existe un canal de sodio que le han llamado el sodio B1.8, el que sigue permitiendo que los nociceptores sensibles al frío sigan descargando potencial de tensión
a temperaturas muy bajas. Bien, los receptores químicos se ven estimulados por cambios de pH, por sustancias químicas del mismo organismo, la lisina, histamina o también compuestos químicos. Pero también algunos de ellos pueden expresar canales TRT. Por ejemplo, TRTB1 reacciona a una sustancia llamada capsaicina, la cual se encuentra en los frutos picantes, aquí el rocoto, muy común en nuestra gastronomía local. Entonces, la capsaicina estimula el receptor B1 de tal manera de ser un receptor químico, también está actuando como un receptor de temperatura. Si estimula este receptor, vamos a percibir como calor. Es por eso, recordarán ustedes, alguna vez han comido un rocoto, digamos, no muy preparado, muy, en buena palabra, picante. ¿Qué sensación han sentido? Como si estuviesen quemando, porque están estimulando un receptor de calor. Por el contrario, ustedes, por ejemplo, han masticado una hoja de menta o los caramelos de menta, ¿qué sensación les deja en la boca? Una sensación de frío. ¿Por qué? Porque está estimulando los receptores M8. Ahora hablemos de los receptores multimodales. Son terminaciones nerviosas aisladas que son sensibles a combinaciones de estímulos mecánicos y químicos. Tenemos las fibras de tipo A, beta, que son un poco más rápidas, facilitan la mediación de sensación de dolor intenso. En cambio, las de tipo C facilitan la mediación de dolor sordo y quemante persistente, un poco más lento. Entonces, A delta, dolor brusco. La fibra C, un dolor más mantenido en el tiempo. Aquí vemos un receptor multimodal que puede contener también receptores para vemos el B1 que está asociado con el calor, puede también tener receptores químicos. Entonces, puede tener diferentes receptores que van a estimular este receptor. Por ejemplo, le llaman receptores multimodales y van a transferir dolor. Vemos el dolor, el estímulo doloroso provocado por la función brusca en la piel, en la mano, activa las fibras tipo A delta. Entonces, el dolor viaja a través del ganglio dorsal del nervio raquídeo, cruza la médula o decusa y sube a través del tracto espinotalámico lateral, llega al tálamo y desde el tálamo pasa a la corteza sensorial y comenzamos a percibir dolor. Pero, ¿qué pasa con este tipo de receptor, con este tipo de estímulo, un estímulo más suave? Va a estimular otro tipo de fibras, por ejemplo las fibras adherentes tipo A beta. Todas las fibras dolorosas van a recorrer el mismo camino, pasan por la raíz dorsal del nervio raquídeo, llegan a la médula espinal, decusan al mismo nivel y suben a través del tracto espinotalámico, llegan al tálamo y también estimulan la corteza sensorial. Entonces, este tipo de estímulo también lo puede brindar un masaje, de tal manera de que ante un estímulo doloroso, un masaje en la zona cercana de estimulada puede hacer que disminuya la percepción dolorosa. Muchos de ustedes alguna vez se han golpeado y comienzan a producir un automasaje o alguien les aplica un masaje, comienzan a sentir un poco más de alivio. Esta es la razón fisiológica. Una piel dañada ocasiona inflamación.
puede haber un daño, sobre todo por estímulos externos. Puede ser una herida, una quemadura solar. En la misma zona se produce inmediatamente hiperalgesia, dolor por encima de los umbrales que podemos soportar. Y le llamamos primaria, la que ocurre inmediatamente. Pasados unos 20 minutos aproximadamente, se produce la hiperalgesia secundaria, pero ya no en la misma zona, sino en las zonas aledañas. Y esto es debido a muchos mediadores que se liberan. Hay células del sistema inmune que van también a producir citocinas, se degrada también el macrófago, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, dependiendo del grado de inflamación, otros mediadores de inflamación como la COX. Entonces, nosotros, al conocer toda la vía inflamatoria, podemos desarrollar medicamentos y bloquear algunas vías. Una muy común, muchos de ustedes habrán tomado un paracetamol, actúa sobre la vía de la ciclooxigenasa. Entonces hacemos un puente a la farmacología, un fármaco AINE que actúa sobre la ciclooxigenasa va a disminuir de alguna manera la inflamación y también la vía del dolor. También el cerebro libera endorfinas, entonces su efecto también disminuye el dolor. Y también en farmacología se ha tratado de simular el efecto de endorfinas. Ahí se ha creado, por ejemplo, las morfinas. Hoy en día existen derivados de la morfina. Ahora vamos a hablar de la propiocepción. La propiocepción nos brinda información del cuerpo, si se mueve, en qué dirección y qué rapidez se mueve. Nos permite conocer la posición de nuestras extremidades mientras se mueven. También nos guía con precisión muchos movimientos, sobre todo aquellos movimientos que estamos aprendiendo. Por ejemplo, ustedes quizás tengan la oportunidad ahora que ya están retomando la presencialidad de participar en el concurso de baile. Muchos de ustedes son entusiastas, otros tienen experiencia bailando, otros no, pero alguien propone hacer un baile nuevo. Los que no tienen experiencia y participan comienzan a aprender y en ese caso comienzan a usar lo que es la propiocepción. Aquí, por ejemplo, también un deportista como un futbolista también necesita de los doctores de propiocepción para saber en qué posición está su cuerpo, desarrollar ciertos tipos de movimientos. También se encuentran en las articulaciones, se encuentran predominantemente en los músculos. Y vamos a ver que las fibras musculares básicamente son de dos tipos. El uso muscular y contiene receptores de estiramiento que miden la longitud y la velocidad de estiramiento muscular. El órgano tendinoso de Golgi se encuentra en el tendón. Este más bien determina la fuerza generada por un estímulo midiendo la tensión en el tendón. Aquí vemos una fibra muscular. Tenemos dos tipos de fibras. Las fibras extrafursales, las que se contraen, las que dan movilidad al músculo, y las fibras intrafursales, las que tienen la propiedad de captar si se estira o no se estira el músculo. Y estas están agrupadas de forma paralela. Y vemos aquí en el tendón el órgano tendinoso de Golgi, que son terminaciones nerviosas rodeadas de colágeno. La contracción muscular origina tensión que deforma la matriz de colágeno, y esta deformación va a estimular axones del tipo del grupo 1B. Muy bien, entonces, fibras extrafursales son las que se contraen, las fibras intrafursales son las que perciben. Pero, ¿qué pasaría si solamente estas se contraen y estas no se contraen? Su percepción va a disminuir, de tal manera que ellas también tienen un mecanismo de contracción que vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí vemos un fuso muscular.
vemos las fibras extrafusales, las cuales están estimuladas por motoneuronas de tipo alfa. Y por dentro tenemos las fibras intrafusales, que son de dos tipos. Se agrupan en la fibra nuclear de tipo bolsa y una más delgada, la fibra nuclear de tipo cadena. Aquí lo vemos un poco más grandes. Mientras que las extrafusales son inervadas por una motoneurona alfa, las intrafusales están inervadas por una motoneurona gamma. Ahora, ¿cómo perciben? ¿Qué tipo de fibra? Las de tipo bolsa lo hacen a través de fibras de tipo 1A, que son sensibles a los cambios de longitud. Estas fibras inervan principalmente desde fibra tipo bolsa, y algunas pueden inervar a las de tipo cadena. Ahora, las fibras de tipo cadena están inervadas por fibras de tipo 2, que transducen con más precisión la longitud estática del músculo. Entonces, la combinación de estos dos nos permite percibir el movimiento, cómo se estira, en qué posición están los miembros de nuestro cuerpo. Finalmente, vamos a revisar brevemente las guías. La guía sensorial para el dolor y para la temperatura. Brevemente, vemos un estímulo que puede ser doloroso o también un estímulo de calor. Entonces, como hemos visto, puede viajar a través de las fibras A, beta o fibras tipo C. Ya habíamos visto que pasan por el ganglio de la raíz posterior, llegan a la médula espinal y al mismo nivel hacen una defusación y ascienden a través del segmento espinotalámico anterolateral. Llegan al bulbo raquídeo, luego llegan al núcleo del tálamo, de esto se proyectan a la corteza cerebral. ¿Dónde está el área sensitiva de interpretación? Ahora vamos a ver la vía sensorial para el tacto, discriminación, propiocepción y para la vibración. Entonces tenemos el tacto, o tenemos una vibración, o estamos corriendo, estamos aprendiendo algo, entonces el estímulo viaja a través del músculo o del tacto y todos van a viajar a través de la raíz posterior. En este caso llega a la médula espinal, pero no decursa, sino que en el mismo lado asciende a través de los fascículos gracilis y fascículos cuneatos. Cuando llega recién al bulbo raquídeo, recién ocurre la defusación o el cruce hacia el lado, si está en el lado derecho, hacia el lado izquierdo, y por ahí ascienden a través del hemisco medio. Llega al encéfalo y también va a llegar al núcleo ventral del tálamo, y desde ahí se va a proyectar a la superficie sensorial. Y la distribución sensorial del cuerpo humano es diferente. Hay partes que son más sensibles que otras. Se ha hecho un mapeo y se ha creado lo que se llama, para los que tienen didácticos, el músculo sensitivo. También existe un músculo motor, que ya lo van a ver en una clase posterior. Entonces, ¿qué significa que tenga labios grandes, boca grande? Que hay mayor cantidad de receptores sensitivos en la boca. ¿Qué significa que tenga manos grandes? Que hay mayor cantidad de receptores sensitivos en las manos, sobre todo en las yemas de los dedos. Y en el resto del cuerpo hay menos densidad, sí se presenta, pero en menos densidad. Por eso es que se tiene este personaje deforme, que lo han creado, por ejemplo, en las historias de los alquimistas. De ahí adoptamos el término de homúnculo para un ser deforme, pero en este caso es un homúnculo sensitivo, que es el mapeo de la percepción a nivel de la corteza sensitiva. Muy bien. Entonces, recuerden que el dolor, el calor, decusa en el mismo nivel y viaja a través del tracto espinotalámico lateral. Llega al bulbo raquídeo, llega al tálamo y se proyecta
sinapsis, una primera neurona, motoneurona, perdón, una neurona sensitiva, mejor dicho, perdón, una segunda neurona la que decusa, y la tercera neurona de tercer orden, la que se proyecta a partir del tálamo. En caso de los estímulos sensitivos, estímulos de propia sección, igual pasan por la raíz posterior, no cruzan la médula espinal y ascienden a través del fascículo gracilis y cuñatus, recién decursan a nivel del bulbo raquídeo, suben a través del menisco medial, llegan al tálamo y se proyectan, igual a través de tres vías, de tres neuronas, sinapsis. Como vemos, la segunda es la que decursa. Esta decursa a mismo nivel en la médula espinal, mientras que esta decursa en el bulbo raquídeo, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, ahora vamos a hablar de los quimioreceptores gustativos. Los quimioreceptores gustativos se encuentran principalmente en la lengua. También se pueden encontrar unos en el paladar, también se pueden encontrar en la faringe. Y son de tres tipos básicamente. Por su forma, las papilas se clasifican, puede ser una tipo foliada, una tipo circunvalada o una tipo puntiforme. Las papilas gustativas están constituidas por una agrupación de células, la que se conoce con el nombre de yema o botón gustativo. Una persona humana, o la mayoría de las personas humanas, tienen entre 2.000 y 5.000 yemas gustativas. Entonces, una yema está compuesta de 50 a 150 células receptores del gusto, que están intercaladas con células de soporte, como podemos ver acá. Esta es una célula gustativa. La célula gustativa hace sinapsis con una neurona sensorial. Tiene unas microvellosidades que se proyectan en un polo donde permite el ingreso de la sustancia disuelta para que estimule a la célula receptora y pueda transmitir la señal a la neurona sensorial. También tiene células de sostén, tiene células basales que permiten la regeneración, ya que tienen un tiempo de vida aproximadamente de 2 semanas. Entonces aquí podemos ver nuevamente, tenemos una célula receptora, que es el sinapsis, una célula basal que permite la regeneración, vemos células de sostén, de soporte, de color moradito, las células quimioreceptoras del gusto pueden expresar otro tipo de receptores. La célula basal presenta sinapsis eléctricas y químicas. Una célula receptora, una de color amarillito, solamente puede percibir una determinada cualidad gustativa primaria. Vamos a llamar cualidad gustativa primaria, por ejemplo, al dulce y al salado. Significa que si aislamos una sola célula, esta solamente va a tener receptores para el estímulo dulce, pero no puede tener al mismo tiempo para el salado. Puede ser otra vecina la que tenga receptor para el salado, pero solamente una va a tener para un solo tipo de cualidad gustativa. Pero eso no le prohíbe tener otro tipo de receptores. Puede tener receptores para temperatura, por ejemplo, como vamos a ver. Entonces, lo que ocasiona una sustancia que contiene algún químico que estimula el sabor va a causar la liberación de calcio que está en la vesícula o el ingreso de calcio que está en el espacio intercelular. Y el calcio va a causar la liberación de neurotransmisores que va a captar recién la neurona sensorial primaria. Vamos a ver aquí. Entonces, hay una gama de sabores, pero en la práctica se han agrupado en 5 cualidades gustativas
ustedes ya los conocen, el amargo, el ácido, el salado, el dulce y el umami, que en japonés significa delicioso. Por ejemplo, el umami, cuando se ha probado una comida preparada con Ajinomoto, percibe el glutamato del Ajinomoto. Ahora, lo que decíamos, una célula receptora solo puede recibir una sola cualidad gustativa primaria, no puede percibir dos. De manera que en una llamita podemos ver células que perciben el amargo, unas otras para el salado, otras para el dulce, otras para el ácido. Entonces, lo que antes se creía que la percepción de los sabores en la lengua estaba distribuida de acuerdo al sabor que pueden percibir. Por ejemplo, el dulce se creía que estaba en la punta, entonces, y no podríamos percibir dulce en la parte posterior, ahí se percibía amargo. Sin embargo, descubrir esto, que una yema gustativa puede percibir amargo, dulce, salado a la vez, entonces nos permite cambiar este concepto por un concepto de que también el dulce se puede percibir en otras áreas aparte de la punta de la lengua, en la parte medial, en la parte posterior. Entonces, este concepto ya no se está usando. Ahora, los químicos, los compuestos químicos, por ejemplo, que estimulan el sabor dulce, lo asociamos a carbohidratos. Sin embargo, existen también proteínas o aminoácidos que pueden estimular el sabor dulce, como por ejemplo el aspartame, que es la combinación de dos aminoácidos, metil-aspartil, L-fenilamina metilester, que es tan dulce, si alguna vez lo han probado. Muy bien, un ser humano puede distinguir entre 4.000 a 10.000 sustancias químicas. ¿Quiénes creen que podrán estar entrenados mucho más en percibir sustancias más diversas que una persona común? Un chef, por ejemplo, ¿no? Personas que trabajan en el ámbito culinario. ¿Habrán escuchado ustedes, por ejemplo, las estrellas Michelin? ¿Sí? Bueno, para los que no saben, Michelin es una empresa que también tiene inspectores anónimos que van a los mejores restaurantes. Se presentan de forma anónima. Entonces, ellos evalúan muchas cosas. Y son, obviamente, personas que deben percibir una gran variedad de sustancias químicas, mucho más que el promedio. Entonces, de manera anónima van evaluando muchos aspectos de los restaurantes. Algunas personas comienzan a identificar cuando, por ejemplo, lo primero que hacen es pedir agua de grifo, o sea, de caño. Comienzan primero probando la calidad de agua que tiene el restaurante, pero de agua cruda. Entonces, cuando dicen, hay un señor en la mesa 18 que está pidiendo para comenzar un vaso de agua de caña o agua de grifo. Entonces dicen, él debe ser un inspector de Michelin y tratan de prepararle el mejor platillo para que pueda ganarse una estrella. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos discriminar el sabor? Si se tratan de variedades, uno, la respuesta de la lengua a cada saborizante refleja diferentes proporciones de cada una de sus cualidades gustativas. Están repartidas. Las proporciones de la percepción están repartidas. Hay zonas en la misma yema que, digamos, la sustancia química puede tener más estímulo para el salado y otra un poco más para el ácido. Entonces, esa diferencia de percepciones permite identificar. Otro, el gusto también está asociado al olor. Por ejemplo, en los catadores. Habrán visto que los catadores siempre primero olfatean antes de probar. Y por último, la boca tiene otro tipo de receptores sensibles a la textura, temperatura y dolor. Por ejemplo, temperatura. Recordemos la B1, que es un receptor, por ejemplo, a la pepsina, que estimula la sensación de calor. Muy bien. Los sabores amargo, dulce, umami, ácido y salado.
Cada una va a estimular solamente una célula receptora. No puede estimular, no puede tener receptores, digamos, el amargo al mismo tiempo para el dulce, cada una. Lo que quiero que recuerden de esta lámina es de que los receptores para el sabor amargo, dulce y umami están asociadas a proteínas G, mientras que para el ácido y el salado no. El salado tiene receptores que permiten el ingreso del sodio y el ácido que permite el ingreso de hidrogeniones. Entonces, recuerden bien, amargo, dulce y umami asociados a proteínas G. Aquí podemos ver umami, dulce, amargo, todas ellas asociadas a proteínas G. Estas son las proteínas G. En su mayoría son dímeros. El salado tiene receptores para el sodio. El ácido tiene receptores para los hidrogeniones, pero también tiene anhidasa carbónica que permite desintegrar el CO2 y convertirla en ácido carbónico e hidrogeniones. Y de esta manera también estimula el sabor ácido. Por ejemplo, las bebidas gasificadas están ricas en CO2. Entonces, por la anhidasa carbónica asociada al receptor, vamos a percibir un poquito ese sabor que le da típico a las bebidas gasificadas. Se debe justamente a la presencia de la anhidasa carbónica. Les había mencionado, jovencitos, de que cada célula receptiva de sabor solo puede tener un solo tipo de receptor, no puede tener dos tipos. Solamente por vías didácticas, en esta gráfica se ha agrupado en una sola célula los 5 tipos de receptores, solamente para resumir cómo actúan cada receptor. Entonces, habíamos mencionado que el amargo, el dulce y amargo, tiene receptores asociados a proteínas G, las cuales van a estimular la liberación del calcio que está dentro de la célula en una vesícula. Y el calcio va a facilitar la liberación de neurotransmisores. Mientras que el receptor pasado permite el ingreso de sodio, el ácido permite el estímulo del hidrogenión en el receptor. Los receptores para el ácido y el salado van a permitir la liberación de calcio, pero a través del ingreso del espacio intracelular hacia adentro. Y eso también va a desencadenar la liberación del neurotransmisor. Vean ustedes que los que están asociados a la proteína G van a permitir la liberación del calcio que está dentro de la célula, y los que no están asociados a proteína G van a hacer que la despolarización neuronal ocasione el ingreso del calcio. Finalmente, el calcio es quien va a estimular la liberación de los neurotransmisores. Por ejemplo, el amargo y salado va a liberar serotonina. Resumiendo, vemos de que en una misma célula, por vía didáctica, se ha agrupado el receptor para el salado y el receptor para el ácido. Entonces, el receptor para el salado permite el ingreso del catión, el sodio, despolariza la membrana y permite la liberación de calcio. Lo mismo, la unión, el estímulo de hidrogenio permite también, en este caso, no hay liberación de calcio, sino permite el ingreso de afuera del calcio. Y vamos a permitir la liberación de la vesícula, que lo proporciona un potencial de acción. Ahora, yo quiero registrar ese potencial de acción de esa célula receptora. Yo la puedo aislar y medir su registro. Vemos que la sal, que es el cloruro de sodio, es la que mayor responde. Puede haber otros compuestos que también pueden estimular, como podemos ver, o también podemos tener compuestos que combinan sodio, ya que el sodio busca un anión por ser un catión. Se puede unir a aniones mucho más grandes, y estos aniones terminan estimulando, en vez de salado,
terminan estimulando el dulce. Por ejemplo, la sacarina, que es un catión, que está asociado al sodio, su estímulo es mucho mayor que la que va a causar en el receptor para el sodio. Entonces se va a percibir como dulce, a pesar de tener sodio. Y finalmente aquí, como les decía, solamente por motivo didáctico que se agrupan los receptores en una misma célula. Entonces, aquí vemos que vemos el receptor para el estímulo dulce, para el umami, para el amargo. Están asociados a fosfolipasa C, que permite la activación de la inositol trifosfato. Pensé que se había acabado. Vemos que el inositol trifosfato participa en la despolarización de la membrana y permite, por ejemplo, todos estos causan la despolarización de la membrana, tiene la finalidad de liberar el neurotransmisor, y eso es lo que se genera a través del calcio. Bien, las vías gustativas. El nervio facial va a permitir, también está asociada en la percepción de las sensaciones gustativas que están en la punta de la lengua. El nervio vago, las que están en la faringe, y el nervio glosofaríngeo o el par 9, los que están en el paladar. Todos ellos, el noveno, el séptimo, el décimo, van a llegar al núcleo del tracto solitario. Y de ahí va a ascender al núcleo ventral posteromedial del tálamo, y se va a proyectar a la corteza gustativa primaria. Algunas vías se van a ir al hipotálamo lateral y otras a la amígdala. Esto permite estimular también el sistema anímico, las emociones. A veces una comida deliciosa puede causarnos placer, y volver a comer de tiempo también nos puede evocar recuerdos, que vamos a ver más adelante. Quimioreceptores, receptores olfatorios. Brevemente, aquí podemos ver cómo el ingreso de aire en la parte superior de la cavidad nasal encontramos una sustancia gelatinosa que es el moco, el cual protege neuronas, específicamente dendritas de neuronas. Y es la única zona del cuerpo humano en la cual no necesita de una célula intermedia para captar la sensibilidad, sino que la neurona emite a través de sus dendritas que están sumergidas en el moco, permite captar las sustancias odorantes que se van a disolver, y está apoyada a través de células de soporte, células basales que permiten también su regeneración, atraviesan la lámina fibosa y llegan hacia el tubo olfatorio, y lleva el estímulo nervioso hacia el cerebro. Muy bien, entonces en la naturaleza encontramos diferentes sustancias químicas que van a proyectar sustancias odorantes que se liberan en el aire y van a llegar a estimular las células ciliadas. Estas tienen receptores que van a captar esa señal de esas sustancias odorantes. Podemos ver que
hace sinapsis con las células mitrales. Son las que van a llevar hacia el cerebro la señal de la sustancia odorante. En el año 2004, Richard Axel y Linda Pax recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus estudios de la expresión de proteína G que se dan en los receptores olfatorios. Ellos identificaron que los receptores de las dendritas tenían proteína G. Aquí podemos ver el receptor y la proteína G. Cuando llega la sustancia odorante, va a hacer que la proteína G se active y active el AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a facilitar el ingreso de cationes bivalentes o monovalentes, en este caso bivalentes como el calcio. Ahora, cuando hay disminución del AMP cíclico, se cierra el canal. Se ha visto que existen una innumerable familia de receptores asociados al cirio que perciben las sustancias odorantes. Por ejemplo, se han hecho estudios en Drosophila melanogaster y se ha identificado el receptor de la proteína G sub I y luego el G sub Q. Por ejemplo, el G sub I estimula, la proteína G va a estimular a la amilaciclasa para la conversión de AMP cíclico. El AMP cíclico va a facilitar el ingreso de calcio. Y el calcio también facilita la salida de cloro. El calcio que es positivo va a crear una despolarización. Y la salida del cloro que es negativo va a aumentar mucho más la despolarización. Y vemos que en GQ, por ejemplo, en vez de estimular la amilaciclasa, estimula la fosfolipasa C y a su vez activación del inositol trifosfato, y este va a permitir la misma función, el ingreso del calcio, y el calcio va a activar la salida del cloro. La finalidad es hacer mayor despolarización y transmitir la señal a través de la acción del nervio olfatorio. Aquí vemos un resumen. Tenemos moléculas odorantes. Tenemos nuestro receptor de moléculas odorantes en el cirio. Y tenemos una proteína G olfatoria. La molécula odorante va a estimular a la proteína G y va a permitir que el AMP cíclico facilite la despolarización de la membrana. Haciendo que el receptor permita el ingreso de cationes, entre ellos el calcio y el sodio. Como hemos visto, el calcio va a activar, por ejemplo, a este canal de cloro llamado anosparmin 2, la salida del cloro. La finalidad es de que se incrementen las concentraciones de calcio y también aumente el umbral de despolarización. Y esto desencadena el estímulo que es transmitido a través de la neurona. Bueno, esta es una lámina comparativa que he colocado. Hemos visto que en la zona de la capa glomerular hay sinapsis. Todas las que son zonas de sinapsis también se llaman capas plexiformes. Una externa, tenemos una capa plexiforme interna. Algo interesante aquí en esta lámina, por ejemplo, a nivel de la capa glomerular, las sinapsis que ocurren entre la neurona que va captando la sensibilidad olfatoria y hace sinapsis con las células centrales. Hay células pluriglobulares que permiten hacer sinapsis de manera horizontal, permitiendo la interconexión de esa capa, pero solamente es a manera ilustrativa. Las vías olfatorias las vamos a resumir aquí en este cuadrito.
Tenemos un área olfatoria medial y una área olfatoria lateral. El área olfatoria medial, conocido como el sistema olfatorio primitivo, es el cual está asociado al comportamiento básico. Por ejemplo, salivar, lamerse, lo podemos ver en nuestras mascotitas. Pero también algunos olores, cuando estamos de hambre, puede que nosotros nos estimule la salivación, sobre todo si es nuestro alimento favorito. Ahora, el área olfatoria lateral, tenemos básicamente dos: el sistema olfatorio antiguo y el sistema olfatorio moderno. Moderno en sí le dicen por lo que ya es la interpretación consciente. El área olfatoria antigua va al sistema límbico y permite integrar las sensaciones agradables y las sensaciones desagradables. Y en el sistema olfatorio moderno, esta, por ejemplo, es la que vemos en la figura, va hacia el núcleo dorsal del tálamo y de ahí se proyecta a la corteza. Va a sonar a la corteza órbito-frontal. Aquí podemos ver el área olfatoria lateral, el área olfatoria medial, el bulbo olfatorio. Aquí vemos el complejo de amígdala, la corteza piriforme, está asociada al sistema límbico. ¿Y por qué lo mencionamos? ¿Habrán visto la película? Sí. El crítico de comida, de gastronomía, describe un simple platillo. En este caso no lo estimula un estímulo oloroso, sino ¿qué es lo que más le estimula al personaje? El sabor. Y como hemos visto, tanto el olor como el sabor están asociados con el sistema límbico. Tan solo comprobar el primer bocado lo llevas, los recuerdos, hasta su niñez. Bien, jovencitos, un pequeño break de unos minutos. Voy a colocar las diapositivas. ¿Qué?